Ram Ram es un proyecto de yoga que yo como que me encanta decirlo como que es un proyecto de enseñanza del yoga, ¿no? O sea, como que siento que mi interés sobre todo como maestra en este espacio tiene que ver con algo como pedagógico, ¿no? Educativo. Entonces, desde cómo está estructurado el horario, ¿no? Para que el cuerpo de los alumnos empiece como a abrir de manera orgánica, para que haya opciones para todo tipo de practicantes, ¿no? Desde la gente que nunca se ha parado en un mat. Todas las semanas, todos los días hay una opción, o gente que quiere ya profundizar muchísimo, tanto en la parte como física y junto como con la parte teórica, ¿no? Con el seminario de filosofía del yoga. Entonces como que son dos cosas, ¿no? Por un lado, educación de yoga para todos y también por otro lado, profundidad, ¿no? De la práctica. Pienso que lo que está interesante es que es muy ecléctico el proyecto, ¿no? O sea, como mi propia formación, ¿no? Y como mi propio camino, ¿no? O sea, como que yo no puedo separar y fue un tiempo que me tomó darme cuenta que no podía separar como mi parte intelectual, académica, como escritora, como, ¿no? Y con mi parte creativa como artista y como practicante y maestra, ¿no? Y entonces en Ram Ram un poco como que sigo de alguna manera dos linajes, ¿no? Porque yo siempre me he sentido parte de Dharma Yoga, o sea, yo con Dharma Mitra tengo una conexión, mis maestros y los maestros de mis maestros han sido Dharma Yogis, y por otro lado, como esta tradición de Nim Karoli Baba, ¿no? Que después como que a través como de servir a todos y del amor como el pilar más importante, el amor y la verdad, ¿no? Como el pilar más importante de la práctica. Entonces creo que eso por un lado, pero por otro lado como que la propia como intención de ser distintos, ¿no? O sea, sí, como que me encanta decir que somos distintos, en un sentido de la autenticidad, ¿no? De no buscar una fórmula prefabricada, porque eso es una cosa que ya pasa mucho en el yoga, ¿no? O sea, desde cómo se funda un estudio, desde cómo se hace un teacher training, ¿no? Como que hay una fórmula y la gente solo la replica con diferentes distintivos, y yo quise hacer algo que no tuviera ninguna referencia con lo que ya existe. Entonces eso es lo que más me gusta de mi proyecto, pero fue muy orgánico, ¿no? O sea, como que no fue que me senté a pensar, como si no, simplemente es el desarrollo de mi propia forma de vivir el yoga. Yo creo que en Ram Ram esperas como una comunidad súper abierta, ¿no? Como que un espacio muy que te abre las puertas a todo tipo de persona, ¿no? O sea, como que la diversidad de los alumnos es impresionante. Y también por otro lado, como atención especializada, eso es muy importante, o atención personalizada, tenemos un espacio muy íntimo, ¿no? Y hay una cosa como muy mística, muy mágica de este lugar, ¿no? y de la energía que se ha creado a lo largo de los años que tenemos acá. Porque, pues no sé, siento que es mágico sentir por un lado como una cosa tan cercana y también como que deja ese espacio para ese no sé qué que te inspira, que no puedes como agarrar tan fácil, ¿no? Que es lo místico. Yo creo que lo que más me interesa con Ram Ram es justo que este tipo de preguntas existenciales que surgen a través de la práctica, con la práctica, encuentren un encauce, ¿no? Una guía. Porque yo creo que la forma en la que se ha enseñado, por ejemplo, la parte filosófica y la parte que sustenta la tradición del yoga ha sido demasiado reducida a una fórmula, ¿no? Las ramas del yoga son 1, 2, 3, y la gente se las aprende de memoria, ¿no? Y eso te lo enseñan en los teacher trainings, ¿sí? Pero ¿quién hace una interpretación a profundidad de los Yoga Sutras como la herramienta para una duda existencial tan profunda que surge con la práctica, ¿no? Y entonces, como que yo normalmente cuando narro todo como la forma en la que se creó la escuela fue porque, para empezar, cuando estaba la pandemia yo odiaba las clases en línea, o sea, tenía que hacerlas, ¿no? Porque era una forma de trabajar, pero después fue como yo necesito ya estar con la persona, ¿no? Porque me gusta el contacto. Entonces surgió esta oportunidad y caí aquí, ¿no? Pero después me di cuenta de que, bueno, o sea, mi práctica no estaba completa sin una profunda indagación filosófica, pero aparte, ese camino de 10, 11 años que yo me recorrí con libros, con práctica, con terapia, con todo tipo de herramientas de autoconocimiento, se pudieron ir encauzando en una forma de interpretar los textos más importantes del Vedanta. Entonces dije, como estoy aquí sentada bajo una cosa que es muy genuina, mía, y que yo quiero compartir, ¿sabes? Porque yo sí pienso que, no sé,
tiempo de reflexión, ¿no? Una escuela, ya en eso que me preguntas, a mí me encantaría ofrecer tiempo de reflexión con el alumno, no solamente 200 horas en 3 meses y paz, ¿no? Sino como una comunidad que te acompaña a lo largo de los años hablando de estas cosas, reflexionando sobre estas cosas, teniendo diferentes portales, ¿no? Como que el cineclub que tenemos para ver pelis que después vemos en el domingo de filosofía, ¿no? Y luego como eso va alimentando y construyendo una comunidad a la que le interese sumergirse 5 meses conmigo a leer la Gita, las Upanishads, los Yoga Sutras, ¿sabes? Entonces a mí eso me fascina, ¿no? Como la profundidad y el acompañamiento del alumno, porque yo creo que muchas veces justo en la forma en la que nos han enseñado la práctica, caemos mucho en el esquema del bien y del mal, ¿no? Entonces, para ser un buen yogi tienes que cumplir con ciertos requisitos y la gente se encuentra ahí practicante en un momento en el que, pero estoy haciendo mi esfuerzo, entonces, ¿qué es el yoga? Entonces, y se nos escapa de las manos la práctica, porque no la hacemos desde una construcción individual, personalizada, ¿no? Como de, ¿qué es el yoga para mí en mi vida y por qué me ha dado tanto, ¿no? Y creo que eso es lo que Ram Ram ofrece, como esa reflexión, ¿no? Como, ¿qué es lo que nos hace amar el yoga con tanta pasión, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dado esta práctica? Y cómo podemos como vivirla sin juicio, sin tener que cumplir un estándar de cuerpo, de estilo de vida, de profesión para ser, ¿no? Sino de construir todos los asideros de la personalidad, porque de eso se trata el yoga, ¿no? Principalmente por 2 razones, ¿no? Como el bombardeo de imágenes de la práctica, ¿no? Porque, no sé, como que vivimos obviamente en una cultura ya demasiado visual, ¿no? Y entonces yo constantemente hablo en clases de cómo en la tradición tú muchas veces no alcanzabas a ver una postura avanzadísima hasta que no estabas ya ahí, ¿no? Hasta que tu maestro no consideraba adecuado decirte, mira, tú puedes hacer esto, ¿no? Y ahora tenemos tanto bombardeo a través de las imágenes que se mezcla con todos estos deberes seres del mundo comercial, ¿no? Es como yo quiero ese tipo de cuerpo, desde un espacio superficial, ¿no? Como de yo quiero ser esa imagen, ¿no? Y la imagen nos bloquea mucho de la esencia de las cosas, porque es solamente una apariencia, ¿no? Y por otro lado, como que es una ventaja y una desventaja, ¿no? Que el yoga, desde la lectura de Occidente, obviamente es una disciplina física que es como deportística, ¿no? Pero se insertó en un mundo del wellness y del fitness que de alguna forma necesita cortarle toda su carga cultural y simbólica para que le quepa en sus estándares. Y entonces es muy confuso porque todo el tiempo estamos diciendo el yoga no es el cuerpo, pero yo lo único que veo en redes es cuerpos. Lo único que veo es quién se para de manos más chido, ¿no? Y quién hace las cosas más complejas, ¿no? Y me encantaría ver, no sé, como más espacios de compartir lo que nos provoca en términos incómodos, ¿no? También esta cosa de la cultura que vivimos hoy día que pone lo bonito de las cosas, ¿no? Y entonces, no sé, hay ciertas prácticas que son muy retadoras a nivel emocional y a nivel psicológico, a nivel mental, y que nos llevan a puntos de quiebre, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y si eso no está tan representado en la forma en la que se comercializa el yoga, nos quedamos con la parte light, ¿no? Nos quedamos con la parte como, ay, bueno, vengo, ¿no? O sea, y yo creo que eso es más de lo que ha hecho que se pierda la práctica en el camino de hacerse tan famosa, de hacerse tan vasta. Pero también hay otra cosa que es bien interesante sobre la práctica, que como dice, se defiende sola, porque creo que es una profundidad tan grande que puedes solamente meter los deditos de los pies en un yoga de centro comercial un día. O puedes meterte 15 años e irte a la India 20 veces y tener el mismo beneficio, ¿no? Y entonces es ahí donde como que sorprende la magnificencia de una práctica como esta, porque independientemente de los años, independientemente de los contextos, hay algo demasiado poderoso que no puedes escapar, aunque sea yoga de gimnasio, ¿no? Es muy interesante que cuando pienso en el practicante ideal que yo quisiera, yo estoy buscando un interlocutor, ¿no? Un interlocutor intelectual, un interlocutor para esto. Entonces esta gente que tiene como esta
avidez de conocimiento, que también tiene como este interés por como el que yo tengo, me apasiona encontrarme con un otro, porque yo estuve 10 o 11 años leyendo mis libros del yoga yo sola. Y como que sí me pasaba que yo entraba a espacios de aprendizaje, teacher trainings o cursos, talleres y tal, y como que no me sabía completo, ¿no? Como que no, era como es que no termino de poder hablar con mis maestros de lo que yo quiero hablar, ¿no? Y creo que el practicante que llega aquí conmigo es esa gente que tiene como esa misma hambre, ¿no? de conocimiento, y todos somos Géminis al parecer. Bueno, somos Géminis de ascendente o algo, como algo del conocimiento, ¿sabes? Sagitarios, no sé. Como mucha gente que tiene como esta personalidad intelectual, que yo siempre sentí esa carencia en mi práctica física y en las relaciones que yo hacía con la gente del yoga, porque yo decía, es que esto está increíble, me encanta parar manos y ponerme el pie atrás de la cabeza, pero yo quiero hablar de la pregunta metafísica del Vedanta. Yo quiero hablar de quién soy, qué estoy haciendo aquí, con alguien que se siente conmigo a pensarlo a profundidad, ¿no? Y esa es la gente que está llegando, entonces es muy emocionante. Sobre todo la posibilidad de darle nombre a las cosas, ¿no? Porque justo los Yoga Sutras, por ejemplo, que hay mucha discusión académica sobre si es el texto correcto para leerlo como una aproximación. Yo pienso que sí es el texto pilar, solamente que el practicante de a pie, digamos, no tiene las herramientas para interpretar una cosa como esa tan fácilmente sin una guía, ¿no? Como de lo que implica un conocimiento teórico tan abstracto, tan sofisticado, porque eso es lo que tiene el yoga, ¿no? O sea, la filosofía del yoga es uno de los pensamientos que ha producido la humanidad más sofisticados y más complejos que ha existido. Entonces es bien interesante cómo se ancla en las prácticas más simples, ¿no? Como, o sea, perro mirando hacia abajo, así, y se ancla en eso y adquiere sentido en eso, pero para poderlo significar y darle nombre a esto es lo que me pasa, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, en el curso sobre los vichepas, ¿no? Como los obstáculos hacia la iluminación, y entonces suena como muy abstracto, pero cuando tú lo ves, es como, claro, esto se alumbra en mi tapete, cuando estoy haciendo ahí mi práctica y se me pone la duda, ¿no? O la inconsistencia o el miedo, ¿no? Y es como, y entonces nombrar eso que no tenía nombre es lo que a la gente le significa muchísimo cuando entiende la teoría. Y creo que por eso está habiendo ahorita una necesidad muy grande en general de empezar a voltear a ver, bueno, ya estamos haciendo esto desde hace, ¿qué? 20, 25, 30 años, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es como, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Y qué es lo que me da? ¿O por qué me siento así? Y cuando lees y cuando te aproximas a los textos se alumbra todo esto y es como, wow, qué enriquecedor, ¿no? Yo pienso que sí se está creando un yoga contemporáneo, ¿no? Como que, por ejemplo, hay por un lado, o sea, una de las cosas que me gusta siempre señalar es que el yoga es 3 cosas a la vez, ¿no? Es una práctica espiritual que puede tener una beta religiosa, es una práctica que está anclada en técnicas de metodología científica, básicamente, y es una práctica que tiene un sustento filosófico, metafísico muy profundo. Y las 3 cosas, entonces es una ciencia, es una filosofía y es una religión, ¿no? Entonces, hoy día, las necesidades de la población en general, por un lado, están intentando colmar de significado la vida del hombre desde un referente de la totalidad que se perdió con la modernidad, ¿no? O sea, como el famoso muerte de Dios, ¿no? O sea, como que ya no existe este referente divino y las prácticas espirituales como el yoga y todo lo que ha traído nos hacen recuperar ese espacio y lo necesitamos y estamos ávidos de eso. Pero por otro lado, no podemos negar la cruz de la parroquia, que es por un lado como toda esta herencia judío-cristiana de la que somos parte, que de alguna u otra manera nos ha puesto como un esquema del bien y del mal y que hay que hacer la labor consciente de deconstruir la práctica de yoga de este esquema de bien y mal, porque ese es el error. Porque en el yoga no se plantea el esquema moral, ¿no? Pero, por otro lado, es como no podemos negar que tenemos una tradición del conocimiento científico. A la gente le importa que tú le expliques por qué los villamantras tienen una razón científica de hacer, ¿no? O sea, entonces necesitamos un híbrido, necesitamos un producto, digamos, cultural, no un producto comercial, sino un producto cultural nuevo del yoga. Y creo que es la única forma en la que eso puede existir sin la apropiación cultural.
porque no, a mí no me significa en nada venir a reproducir aquí en el patio de la escuela un ritual sagrado que se hace en India desde hace 1000 años de manera religiosa, porque si no hay una práctica cotidiana, necesidad contemporánea que me signifique eso, se replica el dogma, ¿no? Y lo que queremos es o sea, estamos más hacia una sociedad de libertad, ¿no? De, ¿cómo decirlo?, de evolución, ¿no? Y creo que para eso necesitamos crear una nueva forma de interpretar estas prácticas espirituales sin que sea replicar el dogma, y por eso necesita ser una práctica contemporánea, y se está sucediendo, yo creo. O sea, digo, es bien complicado separar lo que sucede en el momento actual histórico con la práctica de lo que sucede a nivel comercial, ¿no? De lo que sucede a nivel capitalista, que es como, pues sí, nos funciona tener marcas de ropa, nos funciona tener marcas de toda la parafernalia de la práctica, ¿no? De todo, ¿sí? Cuyo objetivo único sea la venta de un estilo de vida, ¿no? Pero ahí es en donde el yoga puede quebrar como en su rebeldía, ¿no? Como este estilo de vida que me vende la empresa lo puedo hacer mío, ¿no? Lo puedo hacer mío desde mi forma de interpretarlo, desde mi forma, y hacer una práctica libertaria. Para mí el yoga es una práctica para la construcción de la libertad, y eso es enorme, ¿no? Pero pues no sé, o sea, depende, no sé si esto se puede en realidad quebrar, ¿no? Ay, a mí me encanta esta pregunta. Me encanta como decir un poco que cuando van a mi casa las personas les digo, aquí todo es un altar, ¿no? El yoga me ha dado la posibilidad de sacralizar todos los espacios de mi vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi práctica creativa, ¿no? Mi contacto con mis mascotas, con mis gatos, no sé, justo mi gurú decía todo el tiempo, ama a todos y di la verdad porque Dios está en los ojos de toda la gente, ¿no? Y entonces yo siento que hay una parte que me encanta porque tenemos un evento de la escuela que se llama Cuerpo Ritual, que hablo de esto, ¿no? Como de la sacralidad, que ahorita está muy de moda, ¿no? El sagrado femenino, ¿no? Y yo trato de colmar teóricamente con la historia del pensamiento humano en general, ¿no? Hablar de los temas de qué significa lo sagrado femenino, ¿no? Y es como hablando del mandala, por ejemplo, tibetano, hay una totalidad que envuelve como el Mahat, o la gran inteligencia cósmica, ¿no? que es femenina, ¿no? y que es nuestro espacio en donde somos completos en nosotros mismos, ¿no? Somos completos en nosotros mismos sin necesidad de aprobación, sin necesidad de que estamos en un lugar muy cómodo o en un lugar muy incómodo o en un lugar muy luminoso de alegría y de amor o en un lugar de depresión y de soledad, ¿no? Y poder cultivar a través del yoga ese espacio en donde yo puedo recibir cualquiera de las polaridades, que es esa totalidad que está más allá del bien, del mal, del sí, del no, de lo femenino, de lo masculino, como encarnado, es algo que el yoga sí te da, ¿no? O sea, te da la oportunidad de ser ese observador de los vaivenes, ¿no? Entonces pasas por la desgracia de la muerte o de la enfermedad y te genera la posibilidad de tener un espacio de sacralidad en donde dices, bueno, esto va a pasar, ¿no? Y esto es parte de la danza de la vida. Entonces para mí ha sido muy importante el tiempo de retiro obligado que me dio la pandemia, porque yo me cerré 3 años, así, como a estar sola en mi práctica, ¿no? Y cómo fui encontrando el componente divino en la cocina, en la escritura, en la lectura, en el cuidado de mi casa, y cómo me transformó de tal forma solamente, porque yo tenía años de práctica, que me posibilitaron como que gestarme de nuevo, ¿no? O sea, volver a nacer, ¿no? Desde un lugar muy, muy, muy fértil, ¿sabes? Y yo creo que eso lo puede tener todo el mundo. Y yo sí veo que esa es la respuesta a la crisis humanitaria y relacional que tenemos, por varias razones, ¿no? Porque tenemos que encontrar ese espacio sagrado para poder convivir con el mundo desde otro lugar, ¿no? Y yo creo que está al acceso de todo el mundo, y que todo el mundo lo puede encontrar cuando le interesa, y para mí por eso es importante tener una escuela que imparta clases para todo tipo de practicantes, porque todo el mundo tiene una inquietud intrínseca por encontrar a la divinidad, ¿no? Y la divinidad, dígase quizás, sí, cualquier Dios que tú quieras, pero
el yoga habla de que la divinidad al final eres tú, ¿no? O sea, esa es la gran historia de la Gita, es como, Dios siempre fuiste tú, tal vez se te olvidó, ¿no? Entonces yo pienso que esa es mi forma de cambiar al mundo, ¿no? Porque siempre ha sido como, obviamente es algo muy pretencioso, muy ambicioso, pero siempre he tenido la inquietud de generar un impacto, ¿no? Con mi trabajo. Y creo que en el yoga dije, ¿cómo puedo generar un impacto que a mí me haga sentir que estoy haciendo algo que me satisface, ¿no? Mi dharma. Y es en Ram Ram, ¿no? O sea, en todo lo que existe alrededor de Ram Ram, ¿no? Es bonito. Cuando hablamos de otras espiritualidades en contraste con el yoga, siempre estamos hablando de un esquema de poder, ¿no? O sea, y eso es lo más interesante, desentrañar del mundo del yoga, ¿no? Porque la espiritualidad que enseñamos y que impartimos y que al mismo tiempo tratamos de adoptar como practicantes de yoga ha estado comercialmente entendida como que está desprovista de un espacio de poder, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, no hay nada en la vida humana que esté desprovista de poder, ¿no? E incluso el yoga en sus planteamientos filosóficos habla de eso. Tú lees el Mahabharata y está lleno de plagado de la situación de cómo se usa el poder yógico para el bien o para ayudar o para dar amor o como para tener avaricia y todo, ¿no? Entonces, como que considero que en eso que decías anteriormente, la pregunta de si existe un yoga contemporáneo, es porque las grandes instituciones espirituales de la humanidad hoy día están en crisis, ¿no? O sea, la gente ya no cree tanto en la Iglesia Católica, ¿no? Como que todos estos dogmas que han impuesto una forma de vivir a tanta gente a lo largo de la historia y en todos los lugares del mundo, están cuestionándose, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en el mundo árabe con la liberación de las mujeres, ¿no? Lo que estamos viendo en justo toda la proliferación de todos estos templos nuevos con nuevas fes, ¿no? Es porque las grandes instituciones han perdido legitimidad. Pero ahí es donde a mí más me interesa hacer una discusión seria sobre qué implica el yoga a profundidad, porque la institución del yoga se ha vuelto tipo Lululemon, ¿no? O tipo, ¿sabes? O sea, como las instituciones yógicas son estas grandes marcas comerciales de wellness, del bienestar. Entonces ahí es en donde hay que como que no hay que confundir, ¿no? O sea, hay que deconstruir todas estas cosas, como por ejemplo yo me peleo mucho con la idea de la Yoga Alliance, ¿no? O sea, yo siempre digo, como eso no es una alianza, eso es una policía, ¿no? O sea, es como una persona que dijo, yo tengo los derechos de decir quién puede ser maestro, te tienes que registrar conmigo pagando una cuota y tú le vas a poder decir a la gente que les das un papel avalado por mí, ¿sabes? Porque yo dije, ¿no? Así. Y entonces creo que la gran confusión en el yoga es ese carácter híbrido, ¿no? Lo que decía hace rato, es un poco técnico y científico, por otro lado es espiritual y religioso y por otro lado también es absoluta y profundamente metafísico, es decir, te está planteando por qué somos nosotros la divinidad, ¿no? O sea, ¿por qué tú puedes identificarte con ser Krishna, ¿no? O sea, ¿qué es Krishna a nivel simbólico? Por eso para mí todos estos rituales como religiosos así están vacíos para mí. O sea, es como ir a misa y hacer la comunión, es lo mismo, ¿sabes? Y entonces puedes ir tú y ser un seguidor, ¿no? O puedes ser un practicante genuino. Y yo quiero practicantes genuinos, yo no quiero ser ni seguidora de nadie, ni quiero que alguien me siga a mí y copie lo que yo hago. Yo quiero que cada quien encuentre el yoga que a él le convenga, que a él le signifique, que a él o ella le haga sentir la divinidad en su vida, ¿no? y en sí mismo. Entonces no me interesa que sea como un producto, ¿no? O sea, una vez hace muchísimos años le compartí esto a una gran maestra que tuve. Yo no me acuerdo dónde leí, que decía, los mejores maestros te dicen hacia dónde voltear, pero no te dicen qué ver, ¿no? Eso ya es tuyo. Y creo que ahí está. De Paramahansa, que decía, muchas disciplinas físicas han tomado el perro mirando abajo, porque el perro mirando abajo es inagotable, todos los bailarines lo hacen, todos los no sé qué lo hacen, todo el mundo lo hace. ¿Quién sabe de dónde viene, no? O por qué se hace así, ¿no? O sea, y el gran misterio, porque en los textos es un misterio el asana, ¿no? O sea, todo el mundo hacemos asana, todo el mundo tiene sentido, cada cosa que dicen los Yoga Sutras, cada palabra escrita en las Upanishads,
Cada una de las categorías que despliega la Bhagavad Gita se alumbran en la práctica física del asana, pero son la gran invisible, ¿no? O sea, no se habla del asana. Entonces, ese misterio entre la tradición y la modernidad es en donde tenemos la oportunidad de construir un yoga contemporáneo, ¿no? En donde te podamos entender a nivel físico, anatómico, médico, qué sucede con tu cuerpo en la meditación, en el yoga, y al mismo tiempo qué es toda esa carga simbólica que te va a liberar como humano, ¿no? O sea, que es todo eso práctica ya más interna, filosófica y espiritual que te va a dar esto que tú puedes entender, como, no, pues que tu sistema linfático, que tu sistema, ¿no? Así, y hay para todo, ¿no? O sea, y ese híbrido es la posibilidad de que la gente entienda la necesidad que tiene y la avidez que tiene por una vida espiritual, y por otro lado, que tenga las herramientas para vivirla, para construirla, ¿no?